durante esos años, bueno, yo practiqué psicoanálisis con todo el rigor que el psicoanálisis exige, pero al mismo tiempo estaba conectado con todas las humanidades. Y bueno, a lo largo de ese tiempo fui escribiendo, publicando y haciendo el trabajo psicoanalítico, donde también publiqué varios trabajos científicos de carácter puramente psicoanalíticos en las revistas especializadas. Pero otra cosa son los trabajos literarios. Pero aquí se produce ya el tercero y creo que último renunciamiento. Cuando hasta hace pocos años yo continuaba con el consultorio y las sesiones de 50 minutos con los pacientes. Nunca me gustó la técnica de cortar la sesión antes de tiempo, como recomendaba Lacan. Me pareció que eso podía derivarse a ciertas actitudes antiéticas. Y me pasó algo similar a lo que a mí había ocurrido con la neurocirugía. Es decir, el momento en que se me cruza por la cabeza la idea de que debería estar escribiendo. Y yo dije, esto es muy peligroso para mi paciente en primer lugar y para mí también, que yo estoy pensando que aquí estoy perdiendo el tiempo, que esta tarea la puede hacer otro. Y efectivamente es así. Los escritores no nos animamos a decir porque parecería muy arrogante, muy soberbio, que nuestra tarea como escritores no puede ser realizada por otra persona más que uno mismo. Es absolutamente personal, irrepetible, intransferible. La medicina, el psicoanálisis puede ser realizado por diversas personas, por muchas personas. La literatura, la creación literaria, no. La creación musical tampoco, y la pictórica tampoco. Eso, uno. Entonces, ahí dije, bueno, mis pacientes pueden ser atendidos por otros colegas, por otros profesionales, pero a mis libros solamente los puedo escribir yo. Entonces me tengo que dedicar a ellos. Y ahí se produjo el tercer renunciamiento, que es dejar el psicoanálisis. Dejar el psicoanálisis. Y bueno, y ahora estoy dedicado solamente a la literatura. Pero se me parece una cosa extraña en este momento. ¿Por qué? Porque me dedico solamente a la literatura y lo que llamaremos las adyacencias a la literatura, sí. Que son artículos, conferencias, etcétera, cursillos. Y resulta que ahora tengo menos tiempo que antes. Claro. ¿Te has dado cuenta de la dificultad Seguro que tuvimos en concertar esta entrevista? Sí, tengo menos tiempo que antes y yo me pregunto, ¿y cómo hacía? Cuando diariamente tenía que cumplir horarios de consultorio, sí. Y los cumplía y al mismo tiempo encontraba espacio para escribir. Pero alguna vez escuché también que dijiste, el que tiene ganas y demás siempre encuentra el momento, o a quien le gusta, ¿no? Es verdad, cuando a uno le gusta algo, siempre encuentra el tiempo. Se encuentra el tiempo. Es cierto. Sí. ¿Y de qué forma incide la capacidad poética del analista en tu trabajo como escritor en ese momento? Bueno, a mí me han preguntado en qué medida el psicoanálisis ha influido en mi literatura, no solamente en las manifestaciones poéticas, sino también en la descripción de personajes o la creación de historias. Si he usado historias de pacientes, por ejemplo, para mis libros, porque claro, uno en el consultorio recibe un caudal muy importante de información en cuanto a conflictos diversos, situaciones incluso muy raras. No lo puedo decir, yo no hay una trasvasación directa de un material, como si, por ejemplo, alguien está haciendo una investigación histórica y encuentra un dato, una evidencia, un documento, y después eso lo usa para su desarrollo, para desarrollarlo. No, yo creo que fui influido por el contacto con ese manantial de conflictos que escuchaba, que conocía, observar la evolución, los procesos que se dan con esos conflictos. Y entonces, claro, eso me nutrió a mí, yo creo, enormemente, me enriqueció enormemente. Pero no es que se haya producido una conexión directa. Por otra parte, es importante tener en cuenta lo siguiente, y es un asunto que lo aprendí solo. Yo creo que muchos de los que pueden escuchar este reportaje lo deben saber de antes. En la vida, permanentemente nosotros estamos cambiando. Eso es una realidad. Somos los mismos, pero estamos cambiando. Somos los mismos que cuando éramos bebés, cuando éramos adolescentes, pero estamos cambiando. Somos los mismos y somos diferentes.
Y esas modificaciones no solamente se refieren a lo físico, sino que se refieren también a nuestras emociones. En una época uno es más emotivo, más sensible, menos sensible, tiene cierto tipo de ideas o cierto tipo de convicciones respecto a ciertas manifestaciones de la vida o del entorno, y luego eso es cambiado, modificado por evidencias que uno incorpora. Pero esto no se puede poner en los personajes. Es muy difícil que uno pueda, en una novela, mostrar los cambios del personaje, a menos que uno los explicite muy claramente. Porque cualquier lector, cuando ve que un personaje tiene las incoherencias que nosotros tenemos en la vida, deja de creer en él. No le parece verosímil. Sí. El personaje tiene que tener una estructura, un dibujo, un carácter preciso. Puede ser muy complejo, pero tiene que ser claro y tiene que ser coherente. Y esa coherencia exige que no tenga demasiados cambios a lo largo de la historia que uno narra. Claro, es cierto. Y eso, si uno observa los grandes personajes de las grandes obras literarias, Sí. uno los recuerda con un carácter determinado. Hamlet es Hamlet, el Quijote es el Quijote, Madame Bovary es Madame Bovary. Uno no ve muchos cambios. Son Sí, ellos cierto. tal cual están dibujados, planteados ahí. Entonces aquí hay un contraste entre lo que uno recibe de la realidad de la vida y lo que uno pone cuando se compone una novela. Por eso te quería decir que el psicoanálisis a mí me nutrió enormemente, pero sin darme materiales de transvasación directa. Ah, bien, es bueno aclararlo. ¿Y cuáles son para vos las raíces del goce de escribir? Y eso tiene que ver con todo el misterio de la creación y el goce de la creación. Porque cuando uno escribe, uno está creando. Yo no soy religioso, pero muchas veces uso la Biblia o los elementos religiosos para conectarme mejor con los que me escuchan o dar una suerte de verosimilitud o de documentación a lo que digo. En la Biblia se habla del creador y se lo pone con mayúscula, ¿no es cierto? El creador del universo. Y la Biblia, especialmente Génesis, fue compuesto en una época en que en el pueblo de Israel la lucha contra la idolatría era feroz. Era una lucha desigual, porque todo el mundo era idólatra, y ahí surgió una cosa novedosa, loca, diferente, diciendo, no, Dios es invisible y no se lo puede representar. No es igual al ser humano, es otra cosa. Entonces, cuando es compuesto el Génesis, y hablan de Dios, del Creador, y dicen que Él crea al hombre a su imagen y semejanza, está cometiéndose una falla de tipo idolátrica. Porque entonces, como Dios nos crea a su imagen y semejanza, por lo tanto, como somos nosotros, es Él. Incluso hay muchas figuras en el texto bíblico donde hablan de las manos de Dios, los ojos de Dios, el brazo de Dios, Sí. como si fuera un ser humano, elementos antropomórficos. Entonces, ¿cómo se explica esto? Y yo lo resuelvo de la siguiente forma, diciendo, cuando se refiere a su imagen y semejanza, se refiere a su potencia creativa, a la potencia creativa. Dios, el creador con mayúscula, crea el universo, y en esa creación hay un ser que se le parece a Él porque le otorga la capacidad de crear como Él.